Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro. Les saludo desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Que el Eterno les bendiga muchísimo. En el video de hoy traigo un tema muy interesante. Algunos de ustedes me escriben y me dicen: tengo un diablo en mi casa, ¿qué hago? Ayúdame. Vamos a explicar de qué se trata. No estamos hablando de un diablo, demonio como tal, sino estamos hablando de aquellas personas que están atravesando problemas en el matrimonio. Mujeres que están casadas con el esposo que es una persona violenta. El hombre es mal hablado, borracho, vago, no trabaja. El hombre, para complicar, en algunos casos practican satanismo. Gente que está con una relación donde literalmente lo que tienen en la casa es un diablo, una diabla. ¿Qué hacer en estos momentos o en esas circunstancias? Primeramente hay que decir algo, ¿no? Cuando la gente me hace estas preguntas, uno nunca puede apresurarse a decir esta persona, esto es así o es cierto, no sé qué. Las cosas hay que investigarlas, es lo que quiero decir. Uno tiene que ver cuáles son las razones. ¿Por qué la esposa está peleando todo el día? ¿Por qué el esposo se comporta de esa forma? ¿Qué pasa que está todo el tiempo de mal humor? ¿Qué pasa que no está trabajando? Todo eso hay que también evaluarlo, ¿no? Porque a veces tendemos que en los matrimonios encontramos que uno de los cónyuges dice: es el esposo o es mi esposa, pero no quieren reconocer que en ocasiones tienen culpa o parte, no voy a decir culpa, responsabilidad de la situación. Recordemos esto, no digamos culpa, esa no es la palabra, responsabilidad. ¿Por qué? Porque es cierto que muchas veces esto se debe a situaciones que se dan en el matrimonio donde uno de los cónyuges hace algo que, claro, irrita al otro, que pone al marido o a la esposa de mal humor. Si la mujer te dijo que regreses a casa temprano y tú regresas pasadas las 11 de la noche, claro que la mujer va a estar peleando, claro que no va a querer cocinar, claro que te va a lanzar los platos por la cabeza. Si regresas además borracho y te dice, y está peleando y está cansada, y te dice: déjate de andar con los amigos y pasa más tiempo conmigo en la casa, con los niños, y tú no estás escuchando lo que está tu esposa reclamando con derecho, entonces no digas luego que es ella, que no entiende, que no sé qué, que tu espacio. No. En el matrimonio hay derecho. En el judaísmo hay un concepto muy importante. Es que el matrimonio en el judaísmo, sí, es cierto de que la parte del amor y todo esto es importante. Pero en el judaísmo el matrimonio es un contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las personas que están envueltas en esta relación o transacción entienden que usted tiene responsabilidad el uno para con el otro. El marido, el hombre, tiene responsabilidad de proveer para la mujer, de mantener a la mujer, de darle una casa donde vivir a ella y a sus hijos, darle ropa, darle alimento, darle todo lo que ella necesite que la haga sentir bien. Y la esposa también tiene responsabilidad con el esposo, atenderlo, cuidar la casa, hijos en el matrimonio, la relación sexual es importante. O sea que ambos tienen que ser conscientes de las necesidades del otro. No, que no entiendo a la mujer, o que no entiendo. No, usted tiene que escuchar. Las mujeres hablan mucho de por sí, el hombre no habla mucho. Entonces, si la mujer le está todo el tiempo en el oído, a veces hay que ser paciente. Hay que ser paciente, a veces no. Digamos que hay que cultivar la paciencia para que usted empiece a entender cómo es la psicología femenina, cómo funciona esto. Deja que ella te hable, que te cuente, que te exprese. Y en muchos casos ella no te está contando las cosas para que tú le digas: no, lo que tienes que hacer es esto, ¡pum! Y ya ahí se acabó la conversación. No, ella lo que en muchos casos quiere simplemente expresarte, contarte una situación, y en otros casos quiere que sí se resuelva el problema. Tienes que hablar, tiene que haber un diálogo. Si no hay diálogo, no hay entendimiento. Ni él sabe lo que ella quiere, ni ella sabe lo que él quiere, ni se entiende nadie. Y claro, hay problemas, hay discusiones. Y el amor se va fracturando. Porque a veces una palabra hiere mucho. Una palabra que salga de la boca es muy difícil recogerla para atrás cuando ya impactó como una flecha en el corazón de la otra persona. Y ese corazón empieza a recibir y a recibir flechazos, al punto tal que ya lo que es chorro de sangre por donde quiera.
Y ahí no, ya esa relación, ese matrimonio es horrible, como dice el refrán popular, es un sufrimiento, es una esclavitud, es un castigo, es una obstinación. Y ahí ya lo que es constantemente es una relación de pelea, de genio, de conflicto todo el tiempo. Ya ni siquiera se van a estar dispuestos a escucharse, y ya al punto que llegue a la ruptura. Y lamentablemente en muchos casos se llega a la violencia, a crímenes, cosas tremendas que suceden en los matrimonios de ambos lados. Ojo con esto. No es necesariamente el hombre que siempre se pueda pensar que el hombre es malo, que el hombre... No, hay mujeres también que se las traen, hay mujeres que han matado a sus esposos, hay mujeres que se vengan de los maridos. Entonces, los consejos espirituales que nos dan los sabios, que encontramos en las Escrituras, siempre es esta parte del entendimiento, de la paciencia. No se trata de que ella me tiene que dar lo que yo necesito. No. ¿Te has puesto a pensar alguna vez cómo puedes tú darle a tu pareja lo que él o ella necesita? Lo que requiere en el momento. En vez de pensar en recibir, ¿te has puesto alguna vez en pensar en dar? Pero no es dar por dar, ni dar de todo. No. ¿Qué necesita cada uno de los miembros del matrimonio, de la pareja, cada día? A veces es un abrazo, a veces un beso, a veces una flor, una mirada, a veces escuchar, a veces solamente estar ahí. Entonces es importante aprender el lenguaje del amor. Y más que nada, aprender el lenguaje del amor de tu pareja, de su pareja. No de lo que dicen, no sé, en las novelas, un libro, no. ¿Cuál es el lenguaje del amor de tu esposo? ¿Cuál es el lenguaje del amor de tu esposa? ¿Qué es lo que a ella le gusta? Y sabiendo lo que a ella le gusta, lo que le hace sentir bien, dale eso. En medida, no es que le vas a abarrotar, toma, regalos y regalos. No se trata de eso. Hay que ir poco a poco. No es dar demasiado, sino dar con equilibrio. Y así es como se va alimentando cada día el amor, se va alimentando cada día el diálogo, el entendimiento en la pareja. La esposa debe hacer igual con el esposo. ¿Qué lo hace sentir bien a él? ¿Qué es lo que le gusta? Le gusta que lo respeten, le gusta que ciertas cosas, son cosas que cada cual sabe en su pareja, en la relación con cada cual, pero tiene que haber este tipo de diálogo, de conocimiento que solamente se adquiere con el paso de los años. Todo esto no se aprende en la primera cita, ni en los 2 o 3 meses que pueda durar una cita antes de casarse. No, hay un proceso de años, y a medida que avancen los años, 30, 40 años, se van a ir conociendo mucho más las parejas en profundidad. Porque van a entender que a veces con ya el pasar de los años no se trata todo de diversiones y de satisfacer deseos carnales ni de desenfrenos, sino también de tener una compañía, tener un amigo, una amiga, tener ese alguien que está ahí para ti, que si estás ahí para ella, que estás él ahí cuando él está enfermo, esa persona con la que tú sientes que quieres tener tus hijos. Entonces es algo que toma tiempo. Y recuerda que lo más importante es ese conocimiento que hay de la pareja. Por mucho que usted escuche en libros y películas y cosas, a veces Hollywood lo que hace es distorsionar las cosas. Porque siempre ponen esos amores así imposibles, y de repente un amor de eso de fuego y no sé qué, y se casan y ahí se acaba la película. Quedaron y vivieron felices para siempre. No. Después del matrimonio es cuando empiezan las cosas. Eso es lo que no te muestran en Hollywood. Solamente te muestran esta primera parte, que realmente lo que hace es crear una idea distorsionada de qué es realmente el amor, de cómo se establece realmente las bases de una familia. Porque recuerde, lo más importante también es esto, la familia. Que usted construya esa base que le permitirá pues pasar un legado, una herencia de valores, de creencias, de amor. Todo esto son cosas que se van desarrollando, pero tienen que conocerse, tienen que darse tiempo, tienen que ser pacientes, tienes que aprender a ceder también. No todo es, se hace aquí lo que yo diga, no. Y ojo, hay mujeres también que dicen eso, se hace aquí lo que yo diga, dicen algunas mujeres. No, se trata de dialogar, se trata de buscar el compromiso,
De eso se trata. Y de con humildad reconocer cuando nos hemos equivocado. Si uno de los dos se equivocó, perdóname, lo siento, te ofendí, no fue mi intención. O en ese momento llegué con un genio, llegué de la calle, estaba mal y dije una palabra que no quería decir, perdóname. No hay nada malo en decir me equivoqué. Hay hombres que tienen un ego duro, les cuesta porque soy hombre, soy macho. Esas son ideas que no son correctas, que lo que hace, si usted de verdad valora a su mujer, a su esposo, el matrimonio, crear una familia y además de todo, si es creyente, un matrimonio que tiene principios religiosos, mucho más. La importancia de ceder al otro, porque eso no es debilidad, eso es mostrar, wow, cuánto valoro a mi esposa, cuánto valoro a mi esposo, cuánto valoro este matrimonio, cuánto valoro esta relación. Es cierto que hay situaciones en las que hay veces que por mucho que se intente por años, ya eso no da para más. Y ahí no hay razón para vivir como en una esclavitud y en un sufrimiento. Por eso es que en el judaísmo existe el divorcio, porque existe ese momento en que ya la etapa se cumplió, en la que pasaron momentos alegres, construyeron algo, hicieron de todo, trataron, no funcionó. Bueno, pues ahora, por respeto propio, decido tomar mi lugar y darme a respetar y hacer mi vida sin discusión, sin pelea. Así es como se hace. Pero no hay obligación ninguna. Dios no pide ni obliga a nadie a sufrir en una relación y que le digan a la mujer tienes que aguantar porque él, y poner a la mujer como que es la que tiene que aguantar todo, porque no hay tal cosa. En el judaísmo eso no existe. En el judaísmo está el divorcio. Se busca por todos los medios de mantener las cosas. Pero cuando ya pasa un tiempo y ya hay ciertos años y aquello ya no es matrimonio, aquello no se sabe ya ni qué es lo que es, se pierde el respeto, ya no hay intimidad, ya no hay cercanía, ya ni se hablan, ya aquello lo que tienes es una esclava en la casa para que te cocine, para que te planche, que no sé qué, para que te críe los hijos, o mujeres a veces que sufren todo esto para que el hombre la mantenga y lo demás. No, dese a respetar. Usted también tiene la capacidad de empezar de nuevo, que nadie le cuente otra historia. Si tiene hijos, usted puede empezar también y tener sus hijos y criar a sus hijos. Hay muchas historias de mujeres que han criado a sus hijos solas y de hombres que la mujer también los ha abandonado con los hijos y de hombres que solos han sabido criar a sus hijos o han empezado una nueva relación y han visto bendición en sus vidas. Entonces, ojalá que no se llegue a ese punto, pero que sabe que si se llega a un extremo como ese, no hay obligación de sufrir en una relación que ya no tiene objetivo. Porque ahí también en una relación hay un crecimiento. Y una vez que se cumple un ciclo, se cumple. No quiera forzar algo que ya no va, que no encaja. Porque ya quizá uno de los dos tiene un nivel de conciencia diferente, otros tienen ya expectativa. No da más eso. Y por eso en el judaísmo existe, Dios le dijo a Moshe, en este caso, que entregue un certificado de divorcio. Ahí se deshace esa unión, que el tiempo que duró, maravilloso, dar gracias a Dios por el tiempo que duró, por el aprendizaje que hubo, por lo lindo de cosas que vivieron y cosas que pudieron haber creado, pero ahora también usted dése la oportunidad de ser feliz, dése la oportunidad de seguir, de empezar de nuevo y de poder ahora continuar con su vida, porque de esto se trata, de esos ciclos y momentos que siempre nos van a llevar a mucho más crecimiento, mucho más bendición. Mientras tanto, hagamos lo posible por mantener el matrimonio unido, porque hay ese entendimiento, porque hay ese diálogo, porque está el componente espiritual. Eso es importante también. La parte espiritual. Si no hay una parte espiritual, no hay temor, no hay principio, no hay algo que lo une. Dice el proverbio, una cuerda triple no puede ser rota en dos de manera rápida. ¿Qué significa esto? Está el esposo, la esposa y Dios. Esto lo vamos a explicar quizás otro día en un vídeo, para que vean cómo en las letras hebreas de la palabra para hombre y para mujer están las letras del nombre de Dios, el nombre sagrado, Yud Kei Vav Kei. Y cuando se remueve el nombre de Dios, lo que queda ahí es fuego, caos, problema. O sea, tiene que haber una parte espiritual que los una a ambos, que haya compatibilidad de creencias. Esto también es muy importante.
Hasta aquí algunos consejos que compartir con ustedes en el día de hoy, desde la ciudad santa de Jerusalén, enviándoles siempre mucha luz, muchas bendiciones para todos ustedes. Que el Eterno les bendiga en sus matrimonios, en sus relaciones, que sean de mucho fruto, de mucha bendición y de mucho crecimiento, de momentos felices con la bendición del Eterno. Shalom, luz y bendiciones.